Buenas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión traigo una entrevista muy interesante con una especialista en el trabajo con niños, cómo desarrollar sus dones, cómo comprenderlos, cómo entenderlos y lo más importante y principal, cómo trabajar con sus padres. Ella es Melissa Restrepo. Buenas tardes, Melissa, o buenas noches desde aquí, desde España, desde Málaga. Y para ti serían buenos días, ¿no? Sí, pues Bueno, mediodía acá. como hemos hablado anteriormente en la presentación, a mí me marcó muchísimo tu forma de trabajar con los niños, la dulzura y también la comprensión de ese mundo que para muchas personas es desconocido, que se hace un escalón muy grande y muy alto para que la persona que está viviendo esas circunstancias la entienda, lo encaje y encima lo apoyen, Ujú. que no dude en ningún momento de contactar contigo y con mucha movilidad, tanto tu marido como tú. Me abristeis las puertas de vuestro corazón pues para darme esta pequeña conversación o esta pequeña entrevista que con Muchas mucho gracias, cariño, Ana. que con mucho cariño hacemos esta tarde. Eh, Antes de comenzar, yo quisiera que de tu boca, de tu voz, me has explicado anteriormente todo lo que haces. Desde luego es un camino fascinante. Nos explicaras a todos los que nos están viendo en qué consiste tu trabajo, cómo ayudas a las personas a trabajar con sus dificultades y con sus dones. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también. Me encanta acompañarte y estar en este espacio y sobre todo tocar este tema que ha sido, yo diría que uno de los aprendizajes más bonitos y más amorosos, pero en simultánea ha sido los más retadores, porque con los hijos, pues el aprendizaje es retador. Entonces me encanta compartir ese tema, me encanta hablarlo y siento que hay veces como papás estamos un poco perdidos cuando nos encontramos a estos temas porque realmente el recurso es muy limitado o por lo menos aquellos que comparten la información no son tan asequibles todavía para todas las personas. Entonces me gusta mucho compartir el tema. Em, ¿Y qué hago? Bueno, em, he tenido un recorrido muy largo en este camino y me ha llevado a crear como una dinámica muy móvil, muy especial, en donde trabajo como de dos maneras. Una es a través de procesos personalizados, uno a uno, y otro a través de procesos grupales. Y mi enfoque principal es acompañar a la persona en el descubrimiento de su propia luz para que encuentre eh, prácticas que se puedan convertir en procesos autónomos dentro de su espiritualidad. Entonces, que no vea la espiritualidad a través de lo que otros han dicho o le han expresado que es, sino que empiece a verificar en su vida qué es esa expresión de la espiritualidad con todas sus facetas, la física, la emocional, la mental, la energética, y comprender que la información está ahí, simplemente que no nos han acercado mucho a ella. Entonces es estudiarla, comprenderla, sin dogmas, sin límites, sin esa idea preestablecida de que tiene que ser de esta manera. Entonces lo hago a través de procesos terapéuticos con las personas en donde los acompaño a través de hacer de ese proceso integrativo de sus partes para entender un poco cómo se siente esa conciencia, esa intuición, acompañándolas a través del trabajo de sus propios dones espirituales, ya cuando los han identificado y a no temerle a su propia energía, a no temerle a su propio poder, a explorarlos, incluso aquellos dones que aparentemente no son tan sutiles, sino que son de pronto más materiales, más humanos, incluso esos, que también son igual de bonitos. Y a través de los procesos más grupales es
los mismos principios, pero con ese sistema de grupo, de contención, en donde lo que el otro está viviendo puede ayudarme a mí a nutrir mi propio proceso individual. Entonces, hay personas que lo eligen más personalizado, hay personas que les gusta más grupal, cualquiera de las dos formas es extraordinario. Entonces, básicamente eso es lo que yo hago. Pues bueno, te lo he comentado antes de comenzar el programa, te lo vuelvo a comentar públicamente. Para mí es algo fascinante llevar a entender el mundo de lo desconocido o ese mundo que nos parece como qué susto, qué miedo, no entiendo, a introducirlo, a normalizarlo y a entrar en este mundo tan maravilloso que es el, el mundo del que todos pertenecemos y del que todos formamos parte. No De estamos acuerdo. tan lejanos. Eh, Fíjate que esta mañana me ha pasado una cosa con una señora saliendo del gimnasio, me dice, ay Ana, dice, yo es que si los veo, yo, mm, yo te los dejo a ti, yo salgo corriendo. Y entonces le comenté, digo, pero no se trata de eso, se trata de que cuando no conoces una ciudad, tú vas como mirando, atenta a las calles, no sabes, te puedes perder, vas nervioso, pero en el momento que llevas varios días en el mismo sitio, ya te vas familiarizando con el terreno y vas cogiendo confianza. Para mí es Ujú. muy importante la labor que haces o la labor que trabajamos, que es normalizar y coger confianza desde el conocimiento y saber dónde estamos y dónde encajamos. Y dónde De encajamos. Y el acuerdo. programa de hoy para mí también es eh, muy importante porque es algo que hoy en día todavía la sociedad, a los que somos adultos o ya estamos más metidos en este mundo, nos da más igual o menos decirlo, o lo llevamos en silencio, pero los niños lo manifiestan con mucha naturalidad. Ellos lo dicen y ellos forman parte pues como de un juego. Entonces, para ti, ¿cómo manifiestan los dones espirituales los niños a edades tan tempranas? Los niños nacen con los dones espirituales revelados en la mayoría de los casos. Eso no es algo que tengan que esforzarse por expresar o por manifestar o eh, se pueden, digamos que ver más evidentes en algunos niños desde su nacimiento a través de situaciones que, como por ejemplo yo describía en la entrevista a través de la cual nos conectamos, que yo escribía que sucedían cosas raras desde que mi hijo nació, incluso desde antes de nacer, pero también eh, hay de pronto otras versiones de mamás que no están desde tan recién nacidos, sino que un poco más centrados de la edad, o sea, cuando ya empiezan de pronto a caminar o tienen sus primeras palabras, 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3 años, que empiezan a expresar con más claridad lo que están viendo, percibiendo y sintiendo. Entonces, ellos simplemente lo expresan como si fuera un sentido más. Y es que si lo hablamos desde ese principio, que los dones espirituales son, yo lo he entendido así desde el principio, son como un paquete de sentidos que vienen con nosotros, aparte de los sentidos físicos, o sea, nuestros 5 sentidos físicos, esos dones espirituales vienen con nosotros em, y vienen igual de desarrollados, por decirlo así, que nuestros sentidos físicos. Quiere decir que necesitan volverse a perfilar con respecto a la experiencia en particular. Entonces, por ejemplo, mi versión de Melissa necesita volver a perfilar los dones, así como tuvo que volver a perfilar los sentidos. O sea, tuve que volver a aprender a escuchar, volver a aprender a ver, el gusto, a identificar sabores, olores. Esto es más o menos lo mismo, pero la expresión de ese sentido está ahí y está viva. Totalmente, Entonces totalmente. ellos desde que nacen lo manifiestan y lo expresan de una manera, yo siento que es supremamente auténtica,
súper auténtica, cosas que a veces los papás dicen, ay, mira cómo está haciendo ojitos, o mira cómo está mirando, está mirando hacia los lados, está mirando un punto fijo, o está balbuceando, pero no me está mirando a mí. Y entonces dicen, sí, son comportamientos normales en los bebés, pero el bebé con qué está interactuando entonces, si no está interactuando conmigo, ¿qué plano dimensional está coexistiendo en ese espacio que en simultánea el bebé está manifestando o está adaptando sus sentidos a ese plano? Y esto es desde su nacimiento, pero como te digo, hay unos que son más evidentes desde pequeños, hay otros que son un poquito más evidentes más adelante. Sí, Tienen como así es. etapas para verse, pero sí. También, bueno, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, pero es curioso porque yo siempre explico que lo que nos une al mundo espiritual, ese hilo finito que le suelen decir el cordón de plata, Ujú, en los niños, aparte de ser más puro, está más ligado, está más cercano. Entonces ujú. ellos no tienen esas opacidades que tenemos los adultos en un momento dado, en conversaciones, en estrés, en problemas, en la vida mundana. Están más cercanos a ese nacimiento que tuvieron. Están mucho más cercanos. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero para mí es así. Para mí Sí, es de así. acuerdo, de acuerdo. Ellos, digamos que al alma estar en ese plano espiritual, el alma tiene la noción más viva de la expresión y de ese diseño o esos planos de experiencia de vida, por decirlo, eso tiene muchos nombres, pero esa idea o esa visión de cómo quiere que se manifiesta esa vida. em, Y todo eso se mantiene supremamente conectado, supremamente claro, supremamente directo, como si fuera una banda ancha de Internet, en los primeros años de vida de un bebé y un niño. Incluso se dice que ellos no se desconectan y yo lo he vivido, lo viví con mi hijo, pero también lo he vivido con otros niños que de pronto he visto a lo largo del tiempo que la desconexión empieza alrededor de los 7, 8 años, que es donde pasa el primer septenio, y ese primer septenio ya se arraigan no solamente creencias, sino que se arraiga mucho ese desarrollo del primer ego y también se establecen los patrones energéticos. Sí. Entonces, ahí es donde realmente cambia el proceso, pero al principio eso es como una autopista y ellos están todo el tiempo viviendo. Incluso yo, como lo experimentaba con mi hijo, es que ellos viven en los 2 planos en simultáneo, o en 3 planos en simultáneo. O sea, ellos ven en simultánea, sienten en simultánea todo, y por eso es muy común verlos con sus amigos imaginarios, y es muy común verlos con, es que, incluso tengo videos de evidencias de niños jugando con duendes o con seres elementales, y que han sido capturados en cámara porque para ellos esto es transversal, esto existe, simplemente ellos no lo cuestionan. Lo ven y El ya. adulto, exacto, para ellos es realidad. El adulto lo cuestiona porque su creencia lo invita a cuestionarlo, Totalmente, pero el niño no. totalmente. Qué bonito lo que dice. Y qué verdad. ¿Existe una misión espiritual asociada a los dones que algunos niños traen? Porque estamos muy empeñados, todos los adultos, en tener misiones importantes espiritualmente hablando, en, como yo digo, ser gladiadores, ser ministros, tener unas misiones importantes. Pero ¿y en los niños cuando vienen con esa claridad que luego continúan trabajándola? ¿Existe alguna misión? Sí, yo creo que voy a crearte un poquito de contexto para conectar con con esa pregunta y es que em, de una, siempre tuve como la inquietud alrededor de cómo, cómo los dones empezaban como a moverse de una experiencia a otra. O sea, y durante todos mis 15 años
o un poco más de exploración consciente en este tema, em, siempre me decían, es que tú naciste con ellos, es que tú los recibiste, es que tú los trabajaste, es que me decían muchas cosas y muchos maestros me dieron mucha información. Y, pero todo esto como que me generaba como una gran inquietud. Y era, bueno, si yo lo trabajé, si yo lo creé, si a mí me lo dieron, si nací con él, quiere decir que esto viene previo a mí, yo como Melissa. Entonces, si esto viene previo a mí, quiere decir que hay algo que mi alma hizo en una vida o en varias experiencias de vida para poderlo construir. Y ahí llego a esta información y es que el alma termina su última experiencia y arranca la siguiente experiencia justo donde dejó la anterior. Entonces, si mi alma en la versión anterior estaba aprendiendo, voy a poner un ejemplo, del amor incondicional, entonces en esta experiencia, si en esa, no sé, le quedó faltando la pareja, entonces en esta experiencia voy a arrancar justo en ese lugar, en donde todo el contexto me va a llevar a un aprendizaje intensivo específicamente para poder construir esa parte que me hace falta. Entonces, si lo entendí desde ahí, quiere decir que mis dones también tienen esas mismas líneas de continuidad. ujú. Y cuando empiezo a verlo de esa manera, me di cuenta de lo expansivo que era verlo así, ¿sí? Que no es un vuelvo a empezar, tengo que volver a Sí, aprender, tengo que volver a conocerlos. No, es, ok, los estoy recordando. Y si yo los estoy recordando y mis dones, mi alma los viene construyendo como rasgos o aspectos de ella. Y son partes de la manera en cómo se expresa y se mantiene conectada y verifica su conexión, no solamente con ella misma, sino con todas las partes a su alrededor, los otros seres, los seres espirituales, los ángeles, Dios, etcétera, etcétera. Incluso las sombras, absolutamente todo lo que nos rodea. Entonces, el propósito de estos dones no es único de una vida, no. es transversal a lo largo de todo el proceso, o sea que hace parte de toda la integración del alma. Entonces, al empezarlo a ver ahí, me empiezo a dar cuenta que los dones también hacen parte trascendental del plan del alma y que dentro de ese plan tan trascendental del alma, utiliza el don como, o los dones como ese apoyo para poder desarrollar aspectos en la vida. No, los dones no llegan para hacerte más difícil la vida o para hacerte más complicada la vida o para que tú sufras más viendo la oscuridad y viendo las cosas malas de las otras personas o sintiéndote impotente porque sientes en exceso por otros. Los dones están ahí para mostrarte aspectos de ti misma que de alguna otra manera ya fortaleciste, ya construiste, pero por el velo del olvido, simplemente, pues temporalmente lo olvidaste. Entonces, en los niños, como este velo del olvido no está tan evidenciado en los primeros años y toda esta experiencia, los dones espirituales en los niños, sobre todo en la primera infancia, están ahí para poder expresar toda la versión más auténtica de ellos y que sea visible a los más cercanos, a sus padres. Entonces yo siento que eso es como una de las primeras misiones grandes que ellos tienen, venirnos a traer todo lo que nosotros olvidamos. Entonces es como que ellos entran en la vida y te golpean en la cara y te dicen, hola, a ti se te olvidó que tenías esto, vine a recordártelo, más o menos, en la primera infancia. Pero también para ellos es permitirles mantenerse amorosamente conectados, recordarles, incluso al estar nuevamente encarnados, que ellos pueden estar siempre acompañados, siempre conectados. Los dones espirituales en los niños son tan increíblemente naturales y auténticos, tan puros, tan plenos, tan simples, Sin tan dogmas, increíblemente sin simples. filtros, sin qué dirán, sin nada.
Eh, Sin nada. yo he tenido experiencias muy bonitas con niños, niños que me han enseñado mucho, precisamente a trabajar el mundo espiritual desde la inocencia pura. Ujú, Eh, Cuando yo suelo hacer un trabajo con una relajación con burbujas de colores y trabajando con un niño una vez me dijo, es que estoy dentro de la burbuja y floto y ahora soy capaz de sentirlo y verlo todo a la vez. Ellos no les es difícil extrapolar esas palabras, esa imaginación a esos sentimientos y ahí eh, es muy importante el papel de los padres, de los cuidadores, de todos los que rodean a esos niños. Yo tuve la gran suerte de venir en una familia donde todos los que me rodean pues tienen mediunidad, entonces no es fácil porque en mi casa se ha hablado tanto con los vivos como con los fallecidos, y voy a decir fallecidos porque para mí no lo están más vivos que nosotros, con ujú, muchísima facilidad. Al verlo desde chiquitita no es lo mismo. Lo integré claro. como algo muy natural, pero todo el mundo no. Por eso te pregunto porque es una cuestión que yo suelo abordar cuando me encuentro con el problema y sé que tú por tu profesión, por lo que te dedicas, todavía aún más que yo, ¿qué papel juegan los padres y los cuidadores de estos niños en el despertar o en el bloqueo de esos dones? Mm. En los, digamos que la dinámica entre los padres y los hijos, desde ese plano espiritual o desde ese trabajo con los dones espiritual, puede ser vista un poco diferente, porque si pusiéramos un ejercicio teórico o hipotético de que quién tiene el poder sobre quién, voy a ponerlo entre comillas. Digamos que humanamente hablando y en cuanto al ejercicio de ser humano aquí, de vivir la experiencia Uh -huh, terrestre, los padres son los encargados de guiar a través del proceso, de centrar en límites, en responsabilidad, o sea, de cumplir esa labor de paternar o de maternar a ese niño. Pero desde el plano espiritual, los niños en la primera infancia, sobre todo antes de desconectarse, tienen mucha más transparencia de cómo se hace que los mismos padres. Entonces, si pusiéramos este juego, esta balanza, yo diría que el niño en esa primera parte viene a recordarle a papá y a mamá cuál es su misión espiritual. Y papá y mamá vienen a enseñarle cuál es su misión humana. Quiere decir que se convierten en una dupla, qué bonito. ¿sí? Pero el trabajo con los padres normalmente es, no lo puedes hacer desde la protección. Es que tú no lo estás protegiendo de nada. Tú no puedes proteger aquello que has olvidado. Tú no puedes proteger aquello que no tienes ni idea qué es, pero tu hijo sí lo identifica, tu hijo lo tiene claro. Es más, por ejemplo, cuando hay casos de niños que ven personas desencarnadas o seres trascendidos y que los buscan y que juegan, los niños expresan frases supremamente claras que ellos les entregan, súper claras. Y los padres lo que hacen es asustarse. No, qué miedo, entonces, ¿qué hago? Voy a cerrar todos los espejos, vamos a hacer esto, vamos a... Y yo diría que dentro de lo más fácil de manejar son las personas trascendidas. Cuando hablamos de niños, es lo más fácil de manejar. Em, pero los padres, por su miedo, por su temor a lo desconocido, o por sus estructuras y creencias, o por sus dogmas, o por cualquier idea preconcebida que haya cultural o social, creen que van a ser de pronto o rechazados culturalmente o socialmente por ver que su hijo muestra características que son fuera de lo normal. No son fuera de lo normal, pero
tenemos Sí, esa bueno, idea que pero son... para ellos que no están entendiendo, yo sobre todo he tenido padres alrededor de niños que han dicho, eh, tú no estás viendo nada, olvídate de eso. Y directamente, es que estás loco. Y este niño que está chalado, aquí una expresión muy andaluza, este niño que está chalado, pero a ver, eh, si que tú no lo veas no quiere decir que ellos no lo vean. Exacto. Que tú no lo veas, el respeto es la base de todo, ¿no? Y Mm. me imagino que te pasará que enseñas a los padres a, a que los niños tienen que tener respeto a los padres porque es una autoridad, son mayores y hay que tener una educación, pero los padres también tienen que respetar ese espacio del niño, a que se exprese con naturalidad. Sí, y dentro de eso hay que enseñarles mucho a los padres a volver a conectar con su intuición. Y eso es uno de los trabajos más exigentes cuando estamos hablando de niños que están despiertos, porque la inquietud del padre es, hay algo malo con mi hijo, ¿no? Esa es la inquietud del padre. Y yo digo, ok, ¿qué es lo malo con tu hijo? Entonces me expresan, no, pasa esto y pasa esto. Ok, listo. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Y tú qué sientes? ¿Y a ti qué te pasaba de niña? ¿Y qué te dijeron a ti? Y empezamos a indagar y realmente su hijo, su hija está expresando lo que esa versión de ese adulto, de ese padre, vivió en algún Así es, momento, que estaba escondido allá en lo recóndito de su memoria y le está recordando todos los miedos que le inculcaron, porque no eran miedos de esa persona posiblemente. Ahora, hay otros casos en donde su alma viene a sanar precisamente el miedo y el niño empieza a mostrarle que no hay que hacerlo con miedo, pero la mamá o el papá que están cargados de ese miedo, porque es el trabajo álmico, empiezan a transferir el miedo al niño, cuando el niño no está expresando miedo. Entonces, es empezar también, aparte del respeto, es mostrarles las diferencias, evidenciárselas de una manera consciente y expresarle a sus papás que esa diferencia va a ser transversal a lo largo de la vida, pero que va a incluir el aspecto espiritual, porque su hijo lo está manifestando desde ahora. Entonces, esto como que les ayuda un poco a soltar la presión o la carga, a esto tiene que ser un resultado exacto y mi hijo es mi hijo, indiferente de si tiene o no tiene, o lo puedo ver o no lo puedo ver, o es preciso o no es preciso, no importa, pero los padres se sienten un poco más tranquilos al respecto. Y lo que yo les digo a la mayoría es, yo no trabajo con el niño, yo trabajo es contigo. El niño está bien. Y también yo siempre les digo a los padres, igual que nosotros hemos aprendido en un colegio y cuando nos ponemos con los niños a estudiar o ayudarlos con las materias, nosotros tenemos ya un conocimiento previo. Ujú, Para tú poder ayudar mejor a tu hijo, eh, conoce mejor dónde puede ver tu hijo, aunque tú no lo veas, pero conoce un poquito de ese mundo. sí. Igual que te preocupas en conocer, pues, las materias que da, los amigos que tiene, dónde juega, pues conoce un poquito ese mundo. Tengo una amiga muy buena, medium, maravillosa, además muy pura de corazón, con lo cual lleva la mediunidad muy bien trabajada, que ella ocultó durante toda su infancia con el miedo, porque su madre tenía miedo. Entonces cuando ella decía, se cortaba, se cortaba. Lo ha podido desarrollar de mayor porque ya es que llegó un momento que le dijeron, es tu momento, lo vas a hablar, desarrollalo, y empezó a desarrollarlo. Y desarrollarlo aún más. Eh, y fíjate que la madre llegó a decirle, estás logrando lo que yo no he logrado, Ujú. enfrentarme a eso. Y yo sigo teniendo miedo a ver.
Con lo cual, la madre le negaba porque ella tenía un miedo atroz y no quería que la hija sintiera ese mismo miedo. Ujú. Es Y que sabes es que con fuerte. con eso que me cuentas, hay algo que siento que es importante también compartirlo, y es que muchas veces los dones que trae mamá o que trae papá, que papá o mamá no han gestionado, en el hijo van a venir más fuertes y más intensos. Y esto pareciera, y uno lo siente como si esto fuera el karma. O sea, no, a mí me llegó más duro. El delito, ¿Cómo sí. así? De pequeños, y aparte de eso, sin poderlos proteger, sin poderlos guardar, no puedo hacer nada al respecto, pero no necesariamente es porque sea un karma. Es porque la experiencia va a estar entonces reflejada nuevamente en la dupla de la que hablaba. Entonces, si la madre lo trabaja, va a fluir para el hijo. Si el padre lo trabaja, va a fluir para el hijo. Si el hijo lo trabaja, no quiere decir que se va a reivindicar para la madre ni para el padre. Y eso es algo que en algún momento, en una conversación ardua que tuve con el papá de mi hijo, yo le decía, mira, tú tienes tus dones, yo tengo mis dones, porque el papá de mi hijo también es de familia con dones, pero trabajamos espectros diferentes. Entonces es como si yo dijera, mira, yo soy muy matemática y tú eres muy, eh, no sé, músico, ¿sí? Entonces, nuestro hijo es matemático músico y quiere hacer música sintetizada. Yo puedo saber algo, una mezcla de los dos, un híbrido. Yo le decía, ninguno de los dos le puede enseñar. O sea, yo le puedo enseñar hasta donde yo sé. Tú le puedes enseñar hasta donde tú sabes. Pero si no adquirimos la capacidad de ir más allá con nosotros mismos, no le podemos enseñar a él, es imposible. Él nos va a terminar enseñando a nosotros. O nos toca buscar a alguien más que lo acompañe, porque es que no la sabemos, Que ahí porque está tu él trabajo vino y con el el mío. híbrido. Claro, claro. Sí, pero aún así, fíjate que los padres nacemos preparados para enseñar a los hijos y no cuando vienen los hijos tocan una línea que es el ego de mi hijo me está mostrando a mí. Pero Así. si es que no importa ni la edad, ni la cultura, ni la Ajá, persona, todos somos maestros de todos y todos somos alumnos de todos. El problema es que ujú, los padres cuesta concebir que un hijo te enseñe. Los mayores maestros son los hijos, en todos los aspectos, y mediúnicamente hablando, más aún, pero en todos los aspectos. Los mayores maestros son los hijos. ¿Y qué señales te indican que un niño tiene capacidades mediúnicas? con la mediunidad específicamente, bueno, con los niños es realmente bastante simple, pero hay unas señales que sí tienden a ser como las más claras. Primero, normalmente cuando hablamos de mediunidad, y dentro de la mediunidad también puede haber como una desviación hacia Ujú, clariaudiencia y clarividencia. O sea, yo puedo tener ujú, como una de estas también abiertas con niños. Em, es que definitivamente empiezan a hablar de amigos imaginarios. totalmente. Normalmente los amigos imaginarios se presentan con niños que son clarisintientes, quiere decir supremamente sensibles, o lo que podríamos llamar hipersensibles. No es una expresión correcta, pero Ujú, como ujú. para entender desde Sí, la sí, sí. audiencia. Son niños muy, muy sensibles a las emociones, a los cambios electromagnéticos, a los cambios de frecuencia, a los entornos sensoriales. Ellos pueden percibir la diferencia como en el ambiente, en la energía, pero no necesariamente van a hablar de como tan definidamente de un amigo imaginario. De pronto van a decir expresiones como, es que no estoy solo, yo estoy acompañado, estoy jugando con mis amigos. ¿Los puedes ver? No, pero yo sé que están ahí. Eso lo dice un niño clarisintiente, pero un niño con mediumnidad o clarividencia o clariaudiencia puede definir con mucha claridad espacialmente dónde está el ser, y puede definir con mucha claridad que puede interactuar con él. Por lo tanto, sí va a definir
nombre, va a detallarlo, los puede dibujar, puede decir su ropa es tal, o sonríe o no sonríe. Esto es un niño que puede tener aspectos de mediumnidad o puede tener aspectos de esta clarividencia, clariaudiencia abiertas. Am, que también se da, que tienen, por ejemplo, momentos en donde incluso desde muy pequeños se quedan muy fijos mirando lugares o puntos. Ujú, Em, ujú. por ejemplo, que en la cuna se quedan mirando un punto fijo, lo cual no es muy normal para un bebé. Un bebé no sostiene la mirada fija. Entre otras cosas porque está explorando todo lo que le acontece alrededor. Bueno, también te diría ahí añadirte los orbes de energía. Los niños Ujú, clarisintientes pueden ver o sentir puntitos de energía o pueden sentir cómo les tocan. Yo hablo de mí cuando era niña, yo comencé con sensitiva, me tocaban, me abrazaban, me tapaban, poco a poco los escuchaba hasta que ya comencé a verlos con claridad, es decir, pasé por esas tres etapas, ujú, pero me mostraban olores, o sea, me olía y, y he tenido experiencias muy bonitas con eso. Por ejemplo, mi madre acostumbraba a que nos poníamos a orar, cada uno en su forma, esto cada uno que crea lo que necesite o le venga bien, y nos poníamos a orar y notar un olor a rosas profundo ujú. y, y sentir en ese momento como un peso, como si te echaran una capa en lo alto y, y esto te estoy hablando de 6 7 8 años Ujú. y pero claro, yo podía decir, estoy oliendo, estoy sintiendo, me están diciendo, yo lo podía decir. Mi hijo acompañaba a mi mamá a, a las sesiones de Reiki, Oh, que le hicieran sanación a Reiki. Y la maestra que le hacía Reiki a mi mamá, pues fue la maestra con la que yo hice mi maestría también. Entonces, quería mucho a mi hijo, lo conoció desde muy bebé. Y ella le preguntaba, y mi hijo tendría 6 años, yo ya creo, ves. 5 años, estaba chico. Y le preguntaba, ¿y qué ves cuando hago esto? ¿Y qué ves cuando hago lo otro? Y él le decía, veo estrellitas a tu alrededor, veo cómo se mueve un arco iris, veo, y le relataba todo los Los movimientos que ella campos de hacía, energía, claro. todos los relataba. Entonces, ese tipo de cosas, si se les preguntan con mucho amor, ellos van a manifestarlo si los dones están abiertos hacia esos caminos. Si están abiertos hacia otros caminos, y les puedes preguntar o sea, las preguntas deben ser más amplio espectro, quiere decir, no es, ¿y qué sientes? ¿Y qué ves? ¿Y qué hueles? Porque posiblemente no, puede que no sea eso los canales que ellos están interpretando, pero tú sí puedes decirle, ¿y tienes sensaciones en tu cuerpo? ¿Me las describes? Y ellos empiezan a decirte, sí, siento un peso así, siento que me abrazan, siento como si me hicieran cosquillitas y se ríen. Ok, todas estas sensaciones empiezan a mostrar hacia dónde están esos dones más despiertos, pero es muy individual en todos los niños. En todos los niños, en todos los niños. De hecho, familia mía, que como te digo, yo me he criado, pues eso, dentro de una familia que, aquí, una expresión de aquí de Andalucía, que el que no corre vuela, es decir, que aquí Sí, estamos todos más o menos con una... eh, y veía con muchísima más claridad que yo, siendo más claro. o menos las dos de la misma edad y veía mucho más que yo. Sin embargo, yo sentía más. Entonces se compensaba. Y fíjate que ahora de adultos, pues es otra cosa distinta. Digamos que no hemos equiparado, no hemos Sí. equiparado, pero porque también nos hemos preocupado y en eso mi madre
ha sacado la bandera y se ha preocupado también de que nosotras viviéramos nuestra experiencia con libertad y que lo hiciéramos si queríamos. Ujú. Y así es. De todas maneras, mm, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer, nosotras lo sabemos, pero para el objetivo de este programa es poder ayudar a todos aquellos padres que están teniendo esas experiencias con los niños, el poder ayudarlos. Y quiero que si por favor podíamos explicar qué riesgos existen si no se les acompaña bien o adecuadamente para ese niño. ¿Qué riesgos? Ok. Em, Mira que yo siento que este es uno de los riesgos a mediano y largo plazo más importante y es que somos almas poderosas. Somos almas que venimos con unas misiones, unos propósitos, unos caminos, unos destinos, ¿sí? Unas, unas como formaciones energéticas disponibles para que nosotros podamos cumplir con esa misión. Y aún así, hay ciertos factores que podrían mejorar la experiencia. Hay algo con lo que, voy a decir, batallan muchos adultos que tienen dones que están despiertos desde pequeños. Y es que normalmente, digamos que en tu caso tuviste una experiencia en donde había una familia muy abierta, muy dispuesta, muy acogedora, pero muchos otros hemos vivido experiencias en donde no, era demasiado racional y eso no puede existir. Entonces, esto siempre golpea el autoestima y siempre golpea esa noción profunda de poder interior. Entonces, es como si una parte de mí faltara. Y la mayoría de los adultos, cuando están construyendo, tienen identificado el don, pero no saben cómo trabajarlo, tienen esa sensación. Es como, ¿por qué no puedo liberarlo completamente? ¿Por qué me siento cohibida? Porque siento como si estuviera cubierto, estuviera tapado, fuera difícil dejarlo salir. Y, y yo siento que en la dinámica con los padres, sin que los padres tengamos esa intención, hay veces lo que les decimos, y hay veces no necesariamente desde esas palabras radicales como eso que ves no existe o esa persona no es, sino cosas tan sencillas como no prestes atención a eso o eh, no digas nada porque vas a parecer raro. ¿Sí? De pronto que no son tan extremas como una negación, sino como un mejor mantén, guarda silencio. El niño lo asume como hay algo mal en mí, hay algo mal en mí que mamá me está diciendo que me silencie, que papá me está diciendo que no hable, que papá y mamá me están negando, no me permiten expresar. Y esto que está teóricamente mal va a estar ahí durante toda mi vida, porque es como si me estuvieran diciendo que el color de mi cabello es feo o el color de mis ojos no es el que me están diciendo o el color de mi piel es distinta, o sea, es como si papá y mamá me estuvieran negando una parte de mí que es vital y es importante y esto desempodera y reduce la luz de la persona, o sea, la energía vital de la persona la reduce y aparte de eso, restringe la conexión. ¿A qué nivel restringe la conexión? He visto casos, sobre todo ya más adultos, que uno empieza a devolverse y me dicen, sí, es que me hicieron rezos, me hicieron exorcismos, no sé, me hicieron limpias, me hicieron esto cuando tenía 10 años, 12 años, 15 años, y viví experiencias tan difíciles, tan duras, tan traumáticas, que yo no quiero abrir esa puerta, pero me voy a dormir por la noche y no soy capaz de apagar la luz, Meli, porque no me dejan tranquilo. Y a veces los padres somos como, ¿cómo le quito esto a mi hijo? Pero es que, ¿qué le quieres quitar? ¿Lo que él es? No le podemos quitar lo que es. Exacto. Hace parte de su naturaleza. Entonces, el riesgo es de construcción, o sea, que la persona pierda partes de sí misma, que nunca se vuelva a integrar, incluso a esos niveles de gravedad. Y mira que leía un artículo hace ya unos meses que hablaba de eh, un psiquiatra francés
que estaba estudiando como los casos desahuciados en los, esto es como 1900, esto el artículo es nuevo, pero es un caso de un médico viejo, es Psiquiatra, histórico. psiquiatra francés. Sí. Y Ujú. entonces estuvo como estudiando casos de personas que estaban ya perdidas en los hospitales psiquiátricos, ¿sí? O sea, que ya no se podía hacer como nada con ellos, que se entendía como que no tenían revers, que sus enfermedades eran degenerativas, etcétera, etcétera. Y por X o Y motivo, este psiquiatra termina en una tribu en África, haciendo como un proceso y estudiando los comportamientos de la tribu y conociendo como información de la tribu. Y de allá se consigue un aprendiz. Y el aprendiz se va con él a Francia a estudiar también psiquiatría y empieza como a conocer más como de ese mundo occidental. Y él me llamó mucho la atención una frase que decía en el artículo que el aprendiz le dice, ¿cómo pretenden eh, adquirir sabiduría si tratan a sus sabios de esta manera? Y se refería a los pacientes psiquiátricos que estaban en el hospital. Entonces, que había el aprendiz le había sugerido al médico que buscaran uno de esos pacientes que se lo llevaran a la tribu. Y he buscado este artículo nuevamente a ver si bueno, pero Ay, por tengo que favor, volverlo me encantaría si no te importa de que me lo pases, porque voy a buscarlo no otra vez. conocía ese artículo, no Y, conocía ese se lo artículo. llevan a la tribu, y en la tribu lo empiezan a entrenar en dones, a sanarlo desde adentro, y lo reconectan en la tribu. Y dicen que la persona se restablece, se reorganiza, se centra nuevamente. Digamos que no puedo decir si se cura o no se cura, porque no dicen así en el artículo, sino que la persona nuevamente se restablece, y la conclusión del artículo básicamente es que hay veces la idea preconcebida que tenemos frente a lo que desconocemos, porque se ha visto solamente a través de ciertas miradas, sin decir que no haya verdad en esas miradas, sino que han sido miradas muy específicas. Esas miradas nos han entregado parcialidades, Total. o sea, han visto el ser humano de una manera parcial. Y por lo tanto, mucho de lo que son situaciones que están vinculadas con la psique del ser humano tienen vínculo no solamente emocional, sino energético espiritual. Y que esto viene desde la primera infancia. Total. Entonces, no es solamente los traumas, no estoy hablando de traumas, estoy hablando de si tú a un niño le dices una y otra vez, eso no es lo que eres, siléncialo. Cuando tiene 15 años ya no quiere hablar contigo, pero cuando tiene 20 está teniendo terrores nocturnos o está pasando por situaciones muy complejas, porque igual el mundo espiritual lo va a seguir llamando. Es que ese otro plano va a seguir estando ahí. Es que quién dijo que eso se va a desaparecer Claro, no, porque el no, papá y se además regrese. que el niño tiende a decir no. Tengo el caso de una persona muy cercana a mi familia, que desde chiquitita, no es familiar mío, es muy cercana a la familia. Desde chiquitita esta niña veía, de hecho íbamos a ver aquí en Málaga, las personas somos muy devotas de la Virgen del Carmen. Ujú, Sale en procesión todos los 16 de julio. Es, es una, como pertenezco a barrios marineros, es la patrona de los marineros. Y esta ujú, niña, bebé, levantaba las manos hacia la Virgen, levantaba las manos, decía, balbuceaba y decía lo que veía. Llegó, su familia la apoyaba, pero ella, con el miedo que no supo trabajar, lo anuló. ujú, Decía que no, que no quería. Y, y con una mediunidad bastante importante, con una clarividencia muy grande, llegó a tapar y a sentir que ese no era su lugar. Si lo traes, igual que traes tus ojos, traes tu pelo, ese es tu lugar. O ujú, sea,
ese es tu lugar. Aquí Dalí decía, benditos los locos cuerdos. Y creo que aquí en este grupo de locos estamos tú y yo, Melissa. Sí. Estamos tú y yo. Eh, yo te diría que dentro de esa negatividad o ese riesgo que corremos para con los niños, ¿cómo le dirías tú a un padre que apoye, a los padres cómo pueden apoyar esos dones de los niños sin saber y sin entender de qué manera se puede apoyar? Hay, yo creo que dos formas muy simples. La primera es permitir que el niño se exprese con libertad y dentro de mis respuestas que nunca hayan sesgos ni juicios. Y eso es simple y requiere de pronto de hasta entrenamiento como padre, como habilidades blandas de ser padre, porque hay veces nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de juicio que tienen nuestras palabras sobre nuestros hijos. Pero preguntas tan sencillas como, ¿y tú qué sientes? No, ¿tú qué piensas? Porque a veces el pensar quiere decir que yo ya le estoy diciendo a él, mira, yo ya estoy pensando algo, quiero saber tú qué piensas. Y hay veces el niño o el adolescente es como, no sé qué pensar. Y a veces su expresión es esa, no sé, pero validamos el no sé. O sea, como papás podemos decir, está bien que diga no sé. Hay papás que dicen, no puedes decirme no sé, piensa, es que tú eres muy inteligente y son muy duros. Entonces, mira cómo el juicio viene ahí detrás, tienes que ser capaz de más. Pero, ¿y qué sientes? ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y te gusta? ¿Te disgusta? ¿Está bien para ti? ¿Te agrada? ¿Te gustaría cambiarlo? Si tienes alguna pregunta, pregúntamelo. Preguntas como esas o expresiones como yo no sé tampoco, o no me las sé todas. Podemos aprenderlo juntos, e incluso cuando están bebés. Hay veces es, no, esos son frases para niños más grandes o para adolescentes. No, si ellos nos escuchan desde que están pequeños, siendo abiertos, vulnerables, asequibles, papá y mamá son un espacio realmente seguro. Yo como hijo o ellos como hijos pueden sentirse más cómodos de expresar. Esa es la primera y eso requiere de programación neurolingüística, o sea, requiere de habilidades blandas de papá y mamá. Yo no tengo que saber de dones ni tampoco tengo que tener yo dones despiertos, pero puedo por lo menos aceptar su diferencia y respetarla desde lo más profundo. Ujú. Y la segunda es, todos tenemos intuición, absolutamente todos tenemos intuición. El cómo se desarrollan los dones vinculadas a la intuición es único de cada ser humano, pero todos los seres humanos tenemos intuición. Entonces, si yo aprendo a practicar con mi intuición, puedo enseñarle a mi hijo a practicar con su intuición. Ahora, que mi hijo tenga 5 dones despiertos y yo no tenga ninguno despierto, pero yo tengo una intuición clara, desde mi intuición yo le puedo dar bases. Yo no tengo que ser el más astuto, ni el más hábil, ni el súper desarrollado en dones. Mi hijo viene a trabajar sus dones, fantástico. En el momento en que necesite perfilarlos o mejorarlos o hacerlos más agudos para él, y yo no puedo hacerlo porque no está en mi alcance, está bien, busca una persona que te ayude. Pero de base, como padres, la intuición es básica, básica. Y las mamás naturalmente la empezamos a desarrollar. Pero con los papás, hay veces es un poquito más Cuesta más, difícil ese cuesta más. trabajo. Sí, papá tiende a ser un poco más resistente a desarrollar la intuición, pero yo recomendaría eso. Y hay muchos libros que te enseñan a trabajarla. Es más, en mi canal de YouTube yo tengo un ejercicio muy sencillo de 7 minutos para aprender a trabajar con la intuición. Em, Pues con y tu es permiso lo voy a poner también en el enlace, claro, sí, ¿vale? sí, Para que las sí. personas que quieran acceder a él pues puedan. Es muy simple de hacer. Realmente la intuición
es la brújula que tenemos, hace parte, la tengo como en mi mente así, es como que la intuición es como una antena gigante, es una estructura gigante, enorme, y nuestros dones son como las pequeñas antenas encima que nos van enfocando a las diferentes frentes para recibir la información. Pero el soporte, lo que es el canal principal del recurso que recibe toda la energía es la intuición, no son los dones individuales. Exacto. Entonces, trabajar con ella, que es algo que viene con los seres humanos, y empezar a conectar con ella, hipersensibilizarse, entender, dejarla hablar y enseñarle al niño lo mismo. A través del ejercicio es fácil de hacer, son 4 pasos, tiene el ejercicio 5 pasos, y te da como las bases para empezar a entender que a veces la mente se está metiendo mucho en la mitad del camino, Oh, en y la tanto, conversación. y tanto, y Sí, tanto. y que con los niños la mente ayuda para ciertas cosas, pero para mucho de lo que es la conexión de ellos con su esencia, la expresión de su misión en la vida, la mente nos limita, nos va a sesgar mucho, la intuición nos va a abrir el abanico de posibilidades. Entonces, esas 2 son como las más importantes. Así es, yo siempre digo que a los niños hay que tratarlos eh, cuando llegan del cole o llegan de estar con los amigos y demás. Oye, ¿cómo te lo has pasado? ¿Cómo te ha ido? En lugar de esa pregunta, decirle cómo te has sentido. Ujú, Porque que ellos expresen ese sentimiento también le da lo que dices, esa confianza y ese calor de decir, estoy en un sitio seguro en el que puedo hablar. Y entonces ellos mismos también con su propia inteligencia van viendo y van entrando en buscar su camino y en buscar sus formas. ujú, Mm, Mi padre decía siempre que cuando acudíamos, antiguamente no había internet, no había, cuando éramos chiquitas pues no había nada de eso. Entonces mi padre cuando yo tenía dudas de algo me decía, espera, yo ahora no lo sé, pero vengo y te lo explico. Se iba a la biblioteca, se leía, se estudiaba lo que fuera y llegaba, por, bueno, también era un forofo de los libros, y llegaba y me lo explicaba. Mira, esto es esto, esto y esto. Entonces, con esto, yo creo que tanto tu canal como tu trabajo es muy importante pues para esos padres que no saben cómo dar respuesta a que la busquen a través de una tercera persona a esa biblioteca, a esa información, para poder explicar. Eh, y luego ya, una vez esté en dinámica eso, cómo o qué prácticas espirituales son las adecuadas para trabajar con los niños. Esa pregunta es muy interesante. Yo creo que cada uno de los niños va mostrando sus mismas prácticas espirituales, porque es que la práctica espiritual expresada dentro de un entorno humano tiene muchas formas de verse. Pero si lo pensamos más desde la simpleza, ¿sí? Lo traemos al cumplimiento de la misión, cada niño va expresando a través de lo que podríamos llamar gustos o inclinaciones, cuál es el gozo o cómo es que disfrutan de la vida. Y hay veces pensamos que es simplemente un gusto, pero no, ahí hay un propósito, porque todos recordamos de cuando éramos niños qué era lo que más nos gustaba. Y eso es lo que al final, más adelante en nuestra vida, nos va a traer anclas de fuerza. O sea, si yo pequeña, por ejemplo, yo siempre he amado la música y me ha encantado cantar y bailar. Y recuerdo, tengo memorias de 2 años bailando con mi abuela y ella me aplaudía y para mí era muy importante la música y todavía es muy importante la música. Pero hoy en día para mí, el yo tener esos recuerdos claros y la expresión que tuve a través de la música y todo lo que la música me ha traído en mi vida, es lo que hoy
me da una fuerza, me da un sostén, me da un piso donde pararme cuando tengo situaciones conflictivas. Entonces, la práctica espiritual se basa en eso, en que si yo tengo un hábito a lo largo de mi vida que me permite una base estable, que me da confort interior, un paz interior, me da tranquilidad, me da estabilidad, me da centro, me da enfoque. Afuera se puede ver como pintar, afuera se puede ver como armar rompecabezas, como piezas de Lego, como, no sé, Lo como que sea. cantar, tocar tambor, lo que sea. No importa cómo se ve afuera, pero si adentro está cumpliendo el objetivo, es una práctica que tiene un vínculo espiritual. Entonces, en los niños es permíteles hacer ese descubrimiento y no estar, ay, es que le encanta la pintura, ay, va a ser pintor. Ay, es que le encanta el baile, no, va a ser bailarina. No, ¿qué importa? De pronto está simplemente explorando y se está redescubriendo a través de eso. Y ese redescubrimiento más adelante se va a convertir en su sostén, en su soporte, en su estabilidad, en su paz interior, en su lugar de resguardo. Va a construirse, se va a construir a partir de ahí características virtuosas, fantásticas, fe, voluntad, resiliencia, amor incondicional. Entonces, ahí es donde está la práctica espiritual, realmente. Pero en los niños es tan simple. Es como, ¿te gusta pintar? Pintemos, fantástico. ¿Te gusta escribir historias? Escribe historias. Permitirle fluir en eso y no estarlo midiendo, ni tampoco, ¿y cuál es el último resultado? Y vamos a mejorar esto. ¿Y qué tal esto? Sino, ¿qué tal si te abro más la puerta? ¿Qué tal si encuentras más técnicas? Si te gusta tanto, ¿qué tal si te llevo a un lugar fantástico que encontré en donde están, no sé, mi hijo, por ejemplo, le encanta dibujar. Entonces le digo, ¿qué tal si aprendes de silueta humana? ¿Te gustaría? Sí, mamá, me encanta. ¿Y qué tal si aprendemos de colores? Uy, me encanta, mamá. ¿Te parece? ¿Cómo te suena? ¿Te gusta? Ah, bien. ¿Te gusta? Chévere. ¿No te gusta? Está bien. Miremos a ver qué más aparece. Em, entonces, es abrirles la puerta y abrirles puertas. Y Hacer ellos ellos, solitos se van hacer encargando. ellos, hacer ellos, Mm, hacer ellos. Yo, eh, cuando me he sentado con niños así, eh, un ejercicio que yo hago con ellos es siéntate, estás conmigo, no hay problema porque eh, los dos más o menos pues vemos este mundillo, eh, y vamos a cerrar los ojos y a sentir el aire, a sentir la energía, a sentir nuestras propias manos, a sentir nuestro cuerpo. Y poco a poco, cuando les dices eso, no tengas miedo, nos vamos a ver los dos en el mismo camino, van expandiendo y llegan a decir verdaderamente cosas maravillosas. He tenido casos de decirme, es que he llegado a ver en qué consiste la reencarnación de mi abuela y por qué mi abuela se está pasando por aquí y se ha reencarnado. Y esto es una conversación con un niño. ujú, Simplemente escuchándolo y haciéndolo sentir lo que está viendo. ujú. Es algo súper emocionante y además súper gratificante para cuando el adulto le está dando esa compañía. No solamente se refuerza al niño, nos reforzamos nosotros también. La verdad Sí, es de que acuerdo. los adultos tenemos una responsabilidad muy grande sobre los niños. El juicio es un fallo humano muy grande, tendemos todos, en algún momento u otro, todos hacemos juicio. Los niños no son jueces, ni son abogados, solamente viven el momento. Mm, De verdad, Melissa, destacar el trabajo tan bonito que hace, con la claridad y con la luz que lo hace.
con el amor que eres capaz de expresar con esas palabras tan bonitas y darte las gracias y darte tu espacio por si quieres decir unas palabras antes de acabar el programa, porque creo que con este programa todas las personas que nos vean pues van a poder ayudar a sus familiares cercanos, a sus niños, a sus sobrinos, a sus primos, a trabajar desde el cariño y desde el amor a sus familiares. Cuando Me tú encanta. quieras, te voy a dejar solita ahora mismo en pantalla para que digas lo que quieras expresar o la forma en la que quieras expresar. Muchas gracias. Ana, me ha encantado estar aquí contigo y me ha encantado estar aquí con todos ustedes que nos están viendo. Yo siento que el trabajo con los niños es algo que apenas está empezando con esta nueva conciencia, como con esta nueva atención, con esta nueva visión hacia que no son los más débiles de la cadena, ni son los que más necesitan protección en esos aspectos, son incluso los que más conectados y más despiertos están y que nos permiten a nosotros recordarnos esa conexión, que nos permiten a nosotros recordarnos lo simple, lo básico, lo práctico, lo disponible, lo genuino. Y yo creo que lo más importante, lo auténtico. Nosotros somos seres supremamente auténticos que venimos a dejar esa huella en esta experiencia, en esta existencia, y los niños vienen con ese implante ya listo. Es simplemente observarlos y vivirlo con ellos apasionadamente y eso permite que como adultos volvamos a conectar con esta versión de nosotros de niños. Y antes de irme, decirles que en el niño está la conexión más pura con el alma, Qué lo más bonito. puro. Entonces, aprender a respirarla, escucharla, sentirla y permitirse expresar, incluso en los momentos difíciles, es, como dije ahora, una de las construcciones más sólidas, más estables que podemos crear en nuestra espiritualidad. Así es. Pues muchísimas gracias por tus palabras. Serás bienvenida a mi canal cuando quieras. Gracias, Ana. Gracias por tus enseñanzas y por ese final tan bonito. Eh, Espero que os haya gustado. Os doy las gracias por estar, os doy las gracias por oírnos. Si queréis que se sigan grabando nuevos programas, tengáis dudas, dejadlos en comentarios, darle al like, a la campanita. Intentaremos seguir haciendo vídeos para el despertar espiritual. Muchas gracias a todos y un abrazo de luz. Gracias.